Shall we begin? Hola chicos, hoy quiero responder a vuestras preguntas. ¿Venir conmigo? Hola, me llamo Moncho, vivo en Madrid y quería preguntarte, Victoria, si yo viajo a Rusia sabiendo solamente inglés y español, ¿tendré algún problema para comunicarme con la gente de ahí? Por ejemplo, en Moscú o en Krasnodar. De hecho, creo que las personas, sin importar en qué parte del planeta se encuentran, quieren entenderse, lo harán. En los últimos años en Rusia cada vez más personas estudian idiomas extranjeros. El inglés es más popular, pero el español también se vuelve interesante para mucha gente. Pero realmente no esperes que cualquier persona pueda entenderte en inglés, porque en Rusia el principal y único idioma oficial sigue siendo el ruso. En las ciudades que son más interesantes para turismo internacional, como Moscú o San Petersburgo, a la gente que trabaja en el sector de servicios, generalmente se les exige que sepa al menos inglés. Por supuesto, trabajadores en hoteles, y también puedes pedir un conductor taxi que sepa inglés. Muchos cafés y restaurantes tienen menús en inglés, incluso Krasnodar. Pero algunos letreros están escritos solo en ruso. Es decir, si por ejemplo va al baño, podrías aparecer accidentalmente en la cocina o oficina. Si eso os sucediera, podéis estar tranquilos, que los rusos somos personas muy amigables y os dirigiremos correctamente a vuestro destino. Además, si se va a mover por las carreteras de Rusia, la mayoría de las señales de tráfico no están traducidas al inglés. Seguramente cuando estéis en Rusia no tendréis conexión a internet porque no es disponible una tarifa de roaming en Rusia. Por ello os recomiendo que utilices la aplicación Maps.me, que funciona offline. O también podéis comprar una tarjeta SIM rusa. Las personas en Rusia son generalmente hospitalarios. Si quieres que tu viaje a Rusia sea aún más divertido y cómodo, te recomiendo que conozcas a amigos de Rusia que estarán encantados de ayudarte. Entonces, bienvenido a Rusia. Y la otra pregunta es, ¿qué comida rica te hacía tu abuela cuando eras pequeña? Comida que sea típica en Rusia. Muchas gracias. Ya sé que en España es muy típico decir, mi madre hace unas croquetas de la hostia y mi abuela. Pero aquí nadie sabe qué es esto. La comida rusa más popular de nuestras abuelas son pelmeni, вареники y пирожки. Y te recomiendo que pruebes todo esto cuando vengas a Rusia. Normalmente niños que pasan varios días con abuelas vuelven a casa más gorditos. Las abuelas intentan alimentar a sus nietos muy a menudo y la comida tiene muchas calorías.
Vosotros también podéis enviarme sus preguntas en un breve vídeo formato horizontal a mi correo electrónico que se indicará debajo de este vídeo. Elegiré más interesante y responderé. Muchas gracias, chicos, por sus preguntas. Nos vemos pronto.